Línea de tiempo detallada y el elenco de personajes del libro Nuestro Hogar. Línea de tiempo detallada. Esta línea de tiempo sigue la progresión de los eventos según se narran en los fragmentos, centrándose en la experiencia de André Luis y los eventos que se mencionan en relación con su vida. Época terrenal, sin fecha específica, años antes de la muerte de André Luis. André Luis nace y es criado por padres generosos. Obtiene sus títulos universitarios sin gran sacrificio. Participa en los vicios de la juventud de su época. Construye un hogar y tiene hijos. Busca estabilidad económica para su familia, a menudo con egoísmo. André Luis conoce a Elisa, que trabaja como sirvienta en su casa. Desarrollan una intimidad excesiva. La madre de André Luis le aconseja sobre la intimidad inapropiada con Elisa. André Luis, estúpidamente, lleva la camaradería con Elisa demasiado lejos. Elisa abandona la casa de André Luis angustiada moralmente, sin acusarlo. Laertes, el padre de André Luis, acumula una gran fortuna material. El padre de André Luis es descrito como no un practicante sincero de los preceptos religiosos, aunque comulgaba todos los domingos. Laertes, el padre de André Luis, instigado por su hijo, lleva a cabo un inicuo atentado contra Silveira. André Luis, joven y vanidoso, alienta a su padre en la acción contra Silveira, sin importarle el sufrimiento ajeno y centrándose solo en los derechos de su familia. Años antes de la muerte de André Luis, su padre, Laertes, hace la gran viaje, muere. Ricardo, el esposo de Laura, muere y es recogido en No Solar tras un periodo de perturbaciones. Trabaja diligentemente y ahorra bonus hora para adquirir una vivienda para su familia. La princesa determina la libertad de los bandidos, esclavos. Mayo de 1888 mencionado por la mujer de los esclavos. Una mujer adinerada, dueña de esclavos, muere en mayo de 1888, impactada por la libertad de los esclavos. Permanece en las zonas inferiores y el umbral, debido a su apego a los despojos y su negativa a aceptar su nueva situación, a pesar de haber dejado dinero para misas mensuales por su descanso. Muerte de André Luis y experiencia inicial en el umbral. André Luis muere. No se menciona la fecha exacta, pero se deduce que es antes de agosto de 1939. André Luis se encuentra en una región oscura, el umbral, rodeado de gritos, «¡Suicida! ¡Criminoso, infame!». Experimenta hambre, sed y desesperación. Intenta alimentarse de verduras agrestes y agua turbia. Siente que sus conocimientos intelectuales son inútiles ante la realidad espiritual. Se siente como un lisiado o un mendigo, a merced de tufos impetuosos. Rueda como una pluma, albergando miedo, tristezas y desilusiones durante años. La madre de André Luis le ha estado ayudando día y noche desde la crisis que anticipó su llegada al plano espiritual. La madre de André Luis le informa sobre la situación de su padre, Laertes, quien a pesar de haber sido practicante religioso, ahora está en el umbral. Prisionero de infelices, mujeres con las que tuvo relaciones fuera del matrimonio. Lo visita frecuentemente, pero él no la percibe debido a su bajo potencial vibratorio y la influencia negativa de esas mujeres. La madre de André Luis le dice que ha estado trabajando intensamente y solicitó ayuda en 5 núcleos diferentes para su padre. André Luis se sorprende por la situación de su padre y su madre le corrige la clasificación de las mujeres, llamándolas nuestras hermanas doentes, ignorantes o infelices. Dice que intercede por ellas también. La madre de André Luis ha visitado a sus nietos periódicamente y dice que están bien. Le dice a André Luis que no se inquiete por el problema de auxiliar a la familia, sino que se prepare primero. La madre de André Luis se despide. André Luis desea acompañarla, pero ella lo acaricia y se niega. André Luis es llevado a la casa de Laura, la madre de Lisias, por Narcisa y Tobías. Es recibido cálidamente por Laura. Laura le explica que su casa fue conquistada con los bonus hora del trabajo perseverante de su esposo, Ricardo, que llegó mucho antes al plano espiritual. Vivieron separados físicamente por 18 años, pero unidos espiritualmente. Laura relata que ella y Ricardo debían regresar al círculo de la carne para pagar sus débitos en la tierra, no con bonus hora, sino con el sudor honrado, fruto de trabajos. André Luis pregunta a Laura sobre su propio pasado espiritual y si recordaría inmediatamente al llegar como ella.
Laura responde que esperó para despojarse de las impresiones físicas y que recordar los errores del pasado requiere gran equilibrio. De lo contrario puede llevar al desequilibrio y la locura. Laura explica el bonus hora como una ficha de servicio individual, que funciona como valor adquisitivo, no como moneda. La producción de vestuario y alimentación básica es común. Laura describe la situación de los millonarios de las sensaciones físicas en el umbral, transformados en mendigos del alma, que no cambiaron posesiones materiales por créditos espirituales. Laura explica que solo los portadores de títulos adecuados, merecimiento adquirido por trabajo y esfuerzo moral, pueden rogar por providencias o dispensar obsequios en el plano espiritual. Laura explica que no hay herencia de bonus hora. Sus 3,000 bonus hora auxilio no pueden legarse a su hija que está por llegar. André Luis pregunta si sería útil recibir noticias de los seres queridos en la tierra para la tranquilidad del alma. Lisias, presente, responde que sería necesario estar preparado para mantener la serenidad ante noticias difíciles, como calumnias, encarcelamiento, locura, luchas judiciales. Escuchan una divina música proveniente de Moradia, una colonia ligada a las zonas inferiores. Lisias menciona que están en agosto de 1939 y las naciones del planeta están al borde de tremendas batallas. Laura da consejos a André Luis para sus nuevos caminos, instándolo a abandonar la mera curiosidad y dedicarse al trabajo en el Ministerio de la Regeneración, donde tiene autorización para visitar. Le dice que construya su círculo de simpatías y que el espíritu de investigación debe ir de la mano del servicio. Laura menciona a un noble constructor que, tras ser elogiado en Jerusalén, volvió al desierto como un tejedor rústico y pobre para recomenzar. André Luis llora agradecido y abraza las manos de Laura. Laura le dice que no vino a su casa por casualidad y que están entrelazados en una teia de amistad secular. Planea regresar al círculo de la carne pronto, pero seguirán unidos por el corazón. Lo invita a hacer de su casa su habitación y a trabajar con confianza en Dios. André Luis reflexiona que al pedir trabajo a Clarencio, no estaba completamente consciente de lo que pedía, buscando la inacción o el trabajo especializado para mantener su orgullo. Ahora comprende la responsabilidad y busca el contenido sublime del espíritu de servicio. Genesio, sorprendido, pregunta si André Luis es realmente el ex-médico. Genesio elogia los propósitos de André Luis y le dice que cuando el discípulo está preparado, el instructor aparece, y cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Resalta la importancia de la comprensión, el esfuerzo propio y la humildad sincera. Genesio describe a las almas que lloran en las cámaras de rectificación como contrabandistas en la vida eterna, que creían que las mercaderías terrestres tendrían valor en el plano espiritual. Olvidaron cambiar las posesiones materiales en créditos espirituales. André Luis, Narcisa y Tobías presencian el transporte en masa de espíritus. Tobías explica que no todos son aves como la golondrina. Algunos son como el avestruz y necesitan ser transportados debido a la densidad de su materia, fluidos pesados de la tierra o el umbral. La naturaleza no da saltos. André Luis se ofrece a ayudar. Tobías, complacido, acepta su colaboración. Tobías le pregunta a André Luis si está decidido a permanecer en las cámaras durante la noche. André Luis dice que sí, que necesita recuperar el tiempo perdido. Narcisa identifica a un espíritu sufriente en las cámaras de rectificación como el cadáver de sí mismo, excesivamente apegado al cuerpo físico. Estuvo muchos días junto a sus despojos en el sepulcro, sin conformarse. Sus padres en la tierra, con grandes créditos espirituales, rogaron por su internación en no solar, pero su estado es grave. Su padre encarnado está en una arriesgada misión, lejos de no solar. André Luis visita a Laertes, su padre, en las cámaras de rectificación. Lo encuentra en estado grave. Paulina, su hermana espiritual, intenta consolar a su padre y explicarle que debe perdonar a Edelberto, su hijo leviano, y ver en él a un hermano necesitado. Le explica que el pensamiento en vibraciones sutiles alcanza su objetivo y que la permuta de odio causa ruina y sufrimiento. Le dice que su madre está en el hospicio por la angustia y que sus hijas, Amalia y Casilda, y hijos, Edelberto y Agenor,
están en lucha judicial por la fortuna material que acumuló. Laertes responde rancorosamente, afirmando haber legado un enorme patrimonio para el bienestar de todos. Paulina explica que no siempre se interpreta bien el beneficio de la riqueza transitoria. Dice que Laertes y su madre se sacrificaron por aumentar bienes, mientras Amalia y Casilda se entregaron a la ociosidad social y se casaron por ventajas financieras, y Agenor y Edelberto arruinaron sus posibilidades espirituales, distraídos por el dinero fácil y el apego a la herencia. André Luis, Narcisa y el hermano Paulo, vigilante jefe, observan a una mendiga que grita impaciente. El hermano Paulo le pide a Narcisa que cuente las manchas pretas en la mendiga, que representan hipocresía y fuerzas destructivas. Narcisa y el hermano Paulo debaten si deberían permitir que la mendiga entre en las instalaciones, debido a su negatividad y falta de remordimiento. La mendiga reacciona con ira, negando ser culpable y afirmando ser caridosa y crente, buena y pura, y acusando al hermano Paulo de ser un demonio, feiticeiro, secuaz de Satán. La mendiga se retira a paso firme, revelando que no es tan enferma ambulante como parecía inicialmente. El hermano Paulo la llama el vampiro, que exhibe la condición de criminal pero se declara inocente. Es mala pero se afirma buena. Sufre pero alega tranquilidad, y creó un infierno para sí misma pero busca el cielo. André Luis ve a dos espíritus encarnados, con filamentos y hilos, que transitan libremente en ese plano. Se asusta. Narcisa le explica que son hermanos de la tierra, espíritus poderosos en misión redentora que pueden abandonar su vehículo corpóreo y que sus filamentos y hilos los diferencian de los desencarnados. Son criaturas extraordinariamente espiritualizadas, aunque oscuras o humildes en la tierra. André Luis pregunta a Narcisa si podría usar un aerobús en el umbral. Narcisa explica que es una cuestión de densidad de la materia, comparándolo con un avión que no puede operar bajo el agua. Los núcleos espirituales superiores prefieren usar aparatos de transición por compasión. André Luis, actuando por impulso vicioso de perseguir asuntos que nada tenían que ver conmigo, se acerca a la mujer que murió en 1888. La mujer le cuenta que fue mujer de muy buenos costumbres. Hizo caridad y fue devota, pero se vio rodeada de seres monstruosos, espíritus diabólicos, al salir del mundo. Creía que sus misas pagadas la liberarían. La mujer relata que tenía esclavos y aplicaba disciplinas, vendiendo incluso madres cautivas separadas de sus hijos por cuestiones de armonía doméstica. Confesaba estas faltas al padre Amancio y creía estar libre después de la absolución y la comunión. André Luis intenta adoctrinarla, diciendo que los esclavos eran hermanos y que su idea de paz espiritual era falsa. La mujer se irrita y defiende la esclavitud, citando al padre Amancio y diciendo que los africanos nacieron para servir en el cautiverio y son seres perversos, hijos de Satán. Dice que murió casi inesperadamente por la determinación de la princesa de liberar a esos bandidos, y que los demonios que la persiguen son también africanos. André Luis se escandaliza con la exposición de la mujer, pero Narcisa lo interrumpe, recordándole que están allí para aliviar a enfermos y perturbados, y que escuchar a los dementes sin provecho espiritual puede ser otra forma de locura. André Luis se reencuentra con Silveira, a quien su padre, instigado por él, había atentado. André Luis siente vergüenza y quiere disculparse, recordando su propia participación en el inicuo atentado. Narcisa lo alienta a disculparse, diciendo que es una gran felicidad reconocer los propios errores, y que Silveira es una persona ocupada. André Luis se disculpa con Silveira, reconociendo su infeliz actitud. Silveira, conmovido, le dice a André Luis que nadie está exento de faltas y que su padre fue su verdadero instructor. Les deben, a él y sus hijos, benditas lecciones de esfuerzo personal, gracias a la actitud enérgica que les subtrajo las posibilidades materiales. Silveira ha renovado sus conceptos y considera a sus adversarios como benfeitores. Lo insta a no entregarse a recuerdos tristes y a trabajar con el Señor. La madre de André Luis lo visita de nuevo y lo incentiva para su primer día de servicio útil. Le dice que el trabajo es un tónico divino y que muchos compañeros pierden oportunidades esperando milagros. Le insta a convertir toda oportunidad en atención a Dios y que el servicio a los necesitados en los círculos inferiores o la comprensión a los culpables en no solar son servicios divinos que el Señor observa.
La madre de André Luis le explica que Dios es un administrador vigilante y padre devotadísimo, que se reserva el derecho de entenderse con el trabajador sobre el verdadero provecho en el tiempo de servicio. La compensación exterior afecta la personalidad en experiencia, pero el valor del tiempo interesa a la personalidad eterna. Se describe que un pensamiento criminal produce generaciones mentales de la misma naturaleza, mientras que un principio elevado obedece a la misma ley. El pensamiento es una fuerza viva y atmósfera creadora en el lar universal. André Luis conoce a Hilda y Luciana, que viven con Tobías. Se sorprende al saber que Tobías estuvo casado 2 veces y que Hilda y Luciana fueron sus esposas en la tierra. Hilda, su primera esposa, le explica a André Luis que después de su muerte en la tierra, ella y Luciana, su segunda esposa, estaban en el mismo hogar con Tobías. Hilda se sorprendió por la indiferencia de Tobías hacia Luciana y le preguntó cómo podía despreciar a una hermana después de haberla tenido como compañera de luchas. A pesar de las leyes religiosas en la tierra que no lo impedían, Hilda consideraba la actitud de Tobías un incumplimiento de la religión del crucificado. Abrazó a Luciana, a quien llama su nieta pobre, y ambas vinieron a los servicios de No Solar. Desde entonces, Hilda considera a Luciana como una hija. Trabajó intensamente, estudió, mejoró moralmente y ayudó a todos en su antiguo hogar terrestre. Tobías formó una nueva familia en la tierra, que pasó a pertenecer espiritualmente a Hilda. Más tarde, Tobías regresó a No Solar con Luciana, para su completa alegría. Laura, la madre de Licias, comenta que el noivado es mucho más bello en la espiritualidad porque no hay veus de ilusión. Dice que ella y Lacinia, esposa de Licias, fracasaron muchas veces en las experiencias materiales debido a la imprevidencia y falta de autodominio del hombre, que a menudo usa la libertad socialmente concedida al sexo masculino para la animalidad, mientras que las mujeres han tenido disciplinas más rigurosas. Laura dice que solo es verdaderamente libre quien aprende a obedecer. André Luis se sorprende por la música sublime en No Solar. Licias le explica que los orientadores absorben inspiración de planos más altos y los grandes compositores terrestres reciben expresiones melódicas aquí. El universo está lleno de belleza que procede de Dios. Laura, madre de Licias, le dice a André Luis que ella y Luisa se reunirán para auxiliar a su padre, Laertes, a reencontrar el camino correcto. André Luis intenta disuadirla, pero ella insiste en que no puede traer lo inferior a lo superior, pero puede hacer lo contrario, e irá a la tierra con Luisa. Necesita el amparo de André Luis cuando él pueda transitar entre las esferas que los separan de la tierra. Le pide que vele por sus hermanas, las hijas de André Luis, que quizás estén en el umbral purgando. Laura revela que Laertes, padre de André Luis, será reencarnado inmediatamente en la tierra, sin que él perciba la ayuda directa de ellos. Esto se planeó aprovechando su deseo de huir de las mujeres que lo subyugaban. André Luis pregunta sobre la libertad individual. Laura sonríe tristemente. Laura dice que las mujeres que persiguen a Laertes no lo abandonan y que la protección divina a través de guardas espirituales quizás impidió que le subtrajeran la oportunidad de reencarnación. André Luis pregunta qué será de esas mujeres. Laura responde que serán sus hijas de aquí a algunos años, porque irá al mundo para auxiliar a Laertes. Es necesario amar. Dice que Laertes es hoy un séptico, y esas hermanas soportan pesados fardos en la lama da ignorancia e da ilusión. En un futuro cercano los colocará a todos en mi regazo materno. Laura, la madre de Licias, se reencarnará pronto para ayudar a Laertes y las mujeres que lo persiguen. André Luis se arrodilla y besa las manos de Laura, reconociéndola como una mensajera del amparo que convierte verdugos en hijos. Una señora que se reencarnará pronto habla con el ministro Clarencio. Se preocupa por la ley de la herencia y el sangre. Ha pedido esta providencia para no estar demasiado sujeta a la hereditariedad. El ministro Clarencio dice que el gabinete de la gobernadoria ha recomendado el máximo cuidado a los cooperadores técnicos de la reencarnación con los ascendentes biológicos, que constituirán el nuevo organismo de esa hermana. El mérito de esa hermana en No Solar es grande. Ricardo, el esposo de Laura, madre de Licias, se comunica con sus hijos a través de la pantalla. Les dice que Laura, su madre, vendrá a él pronto y luego vendrán ellos. Ricardo pide a sus hijos algo del fondo de su corazón.
André Luis ve a Celia, su exesposa, entrar y salir del aposento de un enfermo, presumiblemente su nuevo compañero, acariciándolo con la ternura que antes le cabía a él. El enfermo está rodeado de entidades inferiores. André Luis, a pesar de haber aprendido sobre el amor y el perdón, siente ímpetus de odiar al intruso, pero ya no es el mismo hombre. No puede auxiliar al enfermo inmediatamente. André Luis encuentra a sus hijas conversando en la sala de jantar. Se entera de que la mayor se ha casado y tiene un hijo. André Luis se pregunta dónde está su hijo. Eventos posteriores, sin fecha específica. 30.000 servidores serán convocados para la vigilancia permanente en No Solar. Habrá grandes huecos que llenar en la retaguarda, cámaras de rectificación. Lasinia es mencionada como la esposa de Lisias. Se dice que ambos fracasaron muchas veces en las experiencias materiales. Elisa, la antigua sirvienta de la casa de André Luis, es encontrada por él en las cámaras de rectificación, cambiada por el sufrimiento, con ojos defectuosos. André Luis la recuerda como leviana en su juventud y lamenta la intimidad excesiva que tuvo con ella. Siente que tiene una deuda que no puede compartir con su padre, como con Silveira. Narcisa lo alienta a acercarse y reconfortarla, diciendo que es una oportunidad para resgatar la deuda y que los deudores en condiciones de pagar son bienaventurados. Se menciona que la madre de André Luis no reside en No Solar. Las hermanas, hijas de André Luis, quizás se encuentren aún en el umbral, en trabajo activo de purgación. La madre de André Luis regresará al mundo para ayudar a Laertes y las mujeres que lo subyugaban, convirtiéndolas en sus hijas en una futura reencarnación. Laura, la madre de Lisias, también planea regresar al círculo de la carne. Laura, la madre de Lisias, se reencarnará pronto. Ha pedido medidas para no estar demasiado sujeta a la ley de la herencia en su nuevo organismo. Elenco de personajes principales. Aquí se listan los personajes principales mencionados en los fragmentos, con breves biografías basadas únicamente en la información proporcionada en los textos. André Luis, el narrador y protagonista. Un espíritu que ha desencarnado recientemente, aunque han pasado años en el umbral. En vida fue médico, hijo de padres generosos, con hogar e hijos. Se describe a sí mismo como absorbido por el filosofía del inmediatismo, egoísta, falto de caridad y fraternidad, y sin desarrollar los germes divinos en su alma. Sufrió un inicuo atentado contra Silveira junto a su padre. Tuvo una intimidad excesiva con Elisa. Pasó años sufriendo en el umbral, antes de ser rescatado y llevado a No Solar para su recuperación y aprendizaje. Busca trabajo y redención. Laertes, el padre de André Luis. Desencarnó 3 años antes que André Luis. Acumuló una gran fortuna material en la tierra. No parecía un practicante sincero de la religión, a pesar de ir a misa. Junto con André Luis, realizó un inicuo atentado contra Silveira. Actualmente se encuentra en el umbral, en estado grave, prisionero de mujeres con las que tuvo relaciones fuera del matrimonio. Es descrito como un séptico en el plano espiritual. Su madre reencarnará para ayudarlo. Madre de André Luis. Desencarnó antes que él. Descrita como poseedora de una abnegación maternal y de grandes créditos espirituales. Reside en esferas espirituales más altas que No Solar y trabaja por otros además de André Luis. Ha estado ayudando a André Luis desde su crisis en la Tierra y lo visita en No Solar. También visita a su esposo, Laertes, en el umbral, aunque él no la percibe. Está trabajando intensamente por él y ha solicitado ayuda en 5 núcleos espirituales. Visita a sus nietos periódicamente. Planea regresar al mundo, círculo de la carne, para ayudar a Laertes y a las mujeres que lo persiguen, convirtiéndolas en sus hijas en una futura reencarnación. Esposa de André Luis, Celia. Se menciona que André Luis formó un hogar y tuvo una esposa. Después de su desencarnación, Celia aparece en el plano espiritual, quizás en una esfera inferior a No Solar, acariciando a un enfermo en un aposento, quien parece ser su nuevo compañero. Hijos de André Luis. Se menciona que André Luis tuvo hijos. Sus hijas quizás se encuentren aún en el umbral, en trabajo activo de purgación. Una de sus hijas en la tierra, la mayor, se ha casado y tiene un hijo. André Luis se pregunta dónde está su hijo. Clarencio, tutor inicial de André Luis
y posteriormente, ministro en no solar, probablemente del Ministerio de la Regeneración. Es un ser espiritual con serenidad superior y energía personal. Recibe a André Luis en su gabinete y discute su deseo de trabajar, señalando las limitaciones de su enfoque médico en la Tierra. Lisias, espíritu joven, designado por Enrique de Luna para asistir a André Luis durante su tratamiento en no solar. Es descrito como de singular y doce expresión, fraterno y con buen humor. Es hijo de Laura. Explica a André Luis las condiciones en no solar, el umbral, la necesidad de trabajar y la importancia del merecimiento. Es el esposo de Lacinia. Enrique de Luna, director de Lisias, quien lo designó para asistir a André Luis. Médico, sin nombre. Espíritu que atiende a André Luis inicialmente en no solar y le explica las causas espirituales de sus males físicos. Demuestra serenidad superior y atención. Laura, madre de Lisias. Recibe a André Luis en su casa. Es una espíritu bondadosa y experimentada que ofrece consejos valiosos a André Luis. Su esposo Ricardo adquirió la vivienda donde residen con bonus hora. Planea regresar al círculo de la carne y considera a Luciana, la segunda esposa de su esposo Ricardo, como una hija. Describe la organización del hogar en no solar y la importancia del trabajo y el merecimiento. Ricardo, esposo de Laura, madre de Lisias, y padre de Lisias y Lacinia. Desencarnó 18 años antes que Laura y fue recogido en no solar después de un periodo de perturbaciones. Trabajó diligentemente para adquirir una vivienda para su familia. Se comunica con sus hijos a través de la pantalla y les dice que Laura vendrá a él pronto. Narcisa, enfermera en las cámaras de rectificación en no solar. Asiste a André Luis y le proporciona explicaciones y orientación. Es descrita como cariñosamente y con buen humor. Tobias, servidor en las cámaras de rectificación en no solar. También asiste a André Luis y le explica aspectos del plano espiritual, como el transporte de espíritus del umbral y la situación de su propia familia en la tierra. Es el esposo de Hilda y tuvo una segunda esposa, Luciana, con quien ahora vive en armonía en no solar. Genesio, espíritu que André Luis encuentra en el Ministerio de la Regeneración. Es el vigilante jefe de las cámaras de rectificación. Sorprendido al saber que André Luis fue médico en la tierra, elogia sus propósitos actuales y le dice que el servicio aparece cuando el servidor está listo. Paulina, hermana espiritual de André Luis e hija de Laertes. Intenta ayudar a su padre en las cámaras de rectificación y explicarle la situación espiritual de la familia en la tierra, incluyendo la locura de su madre y las luchas judiciales por la fortuna material. Le ruega que perdone a Edelberto y que vea en él a un hermano. Edelberto, hijo de Laertes y hermano espiritual de Paulina y André Luis. Descrito por Paulina como leviano y criminal sin perdón por su padre. Es médico, pero se aleó de la medicina y la ejerció rara vez. Se entregó a la herencia material. Agenor, hijo de Laertes y hermano espiritual de Paulina y André Luis. Rechazó el estudio serio y se entregó a malas compañías y al apego a la herencia. Amalia y Casilda, hijas de Laertes y hermanas espirituales de Paulina y André Luis. Olvidaron el servicio útil, se entregaron a la banalidad social y se casaron por ventajas financieras. Entraron en lucha judicial con Edelberto y Agenor por la fortuna. Silveira, espíritu a quien el padre de André Luis, instigado por André Luis, había atentado en la tierra, subtrayéndole posibilidades materiales. Ahora es un benfeitor que ve en esa experiencia una lección de esfuerzo personal que le permitió renovar sus conceptos. Perdona a André Luis. Hilda, primera esposa de Tobías en la tierra. Después de su muerte, se encontró viviendo en el mismo hogar con Luciana, la segunda esposa de Tobías, en el plano espiritual. Se sorprendió por la indiferencia de Tobías hacia Luciana y la consideró su nieta pobre. Ambas vinieron a los servicios de no solar y ahora viven en armonía con Tobías. Considera a Luciana como una hija. Luciana, segunda esposa de Tobías en la tierra. Vivió en el mismo hogar que Hilda en el plano espiritual. Hilda la considera como una hija. Vino a no solar con Tobías y ahora vive en armonía con él y Hilda. Lascinia, esposa de Lisias en no solar.
Se menciona que ella y Lisias fracasaron muchas veces en las experiencias materiales. Elisa, antigua sirvienta en la casa de André Luis en la tierra, tuvo una intimidad excesiva con él y abandonó la casa angustiada. André Luis la encuentra en las cámaras de rectificación, cambiada por el sufrimiento, con ojos defectuosos. Él siente que tiene una deuda con ella. Padre Amancio, sacerdote mencionado por la mujer que murió en 1888. La mujer lo visitaba para confesarse y creía que sus pecados veniales, como la disciplina de esclavos, eran perdonados después de la absolución y la comunión. Padre Amancio le dijo que los africanos eran los peores entes del mundo, nacidos para servir en el cautiverio. La princesa, figura histórica mencionada por la mujer que murió en 1888. Su determinación de liberar a los esclavos fue un shock para la mujer y contribuyó a su muerte. Mujer que murió en 1888. El vampiro. Espíritu adinerado que murió en mayo de 1888, impactada por la libertad de los esclavos. Fue dueña de esclavos y los trataba cruelmente. Creyó que sus misas la salvarían. Pasó años en las zonas inferiores y el umbral. André Luis la encuentra en las cámaras de rectificación. Exhibe una profunda negación y se declara inocente y buena a pesar de su maldad y sufrimiento. El hermano Paulo la identifica como un vampiro. Luisa, espíritu mencionado por la madre de André Luis, se unirá a ella para auxiliar a Laertes en la tierra. Gobernador, entidad de alto rango en no solar. Mencionado por Genesio y el ministro Clarencio, tiene gran mérito y puede determinar medidas directas, como en el caso de la hermana que se reencarnará pronto. Las construcciones en no solar están bajo su control. Samaritanos, entidades que rescataron a André Luis del umbral y lo trajeron a no solar, casi a fuerza. Entidades inferiores, espíritus devotados al mal que rodean al enfermo en el aposento donde André Luis ve a Celia. Guardas espirituales, mencionado por la madre de André Luis como parte de la protección divina, que quizás impidió que las mujeres que persiguen a Laertes le sustrayeran la oportunidad de reencarnación.